Estuve viendo el podcast de 99% donde tuvieron de invitado a Melania Escobar, este, donde él estuvo hablando sobre los poderes que sostienen ahorita al gobierno chavista, pues. Y esto fue lo que dijo en el podcast, pues. Pero hay un montón de poderes detrás del chavismo que no nos dejan ver y que sostienen al chavismo, que son el narcotráfico, el paramilitarismo, el extractivismo, el tema del tráfico de minerales, el oro, el coltán, tráfico de seres humanos. O sea, estamos hablando de puros negocios que son multimillonarios, súper oscuros y súper terribles. Que son llevados por Que mucha están gente atrás. en la clandestinidad que no... Ahí podemos escuchar lo que dijo Melania Escobar en el podcast de 99%, que los poderes que sostienen al chavismo es el narcotráfico, el paramilitarismo, el tráfico de personas y la minería ilegal. Prácticamente es la minería ilegal sobre lo que él habló sobre el extractivismo, el oro y lo del coltán y etc. Lo que tiene que tener una cosa en cuenta Melania Escobar es que sí, aquí como en todos los países hay corrupción, posiblemente haya eso, pero la mayoría de estas cosas que él nombra no sostienen al chavismo. Pero en otros países sí lo sostienen y esos países dependen de estos poderes. Por ejemplo, cuando él me habla de narcotráfico, Venezuela no es un narcoestado. El mayor productor de hoja de coca, ¿quién es? Colombia. El mayor consumidor, ¿quién es? Es Estados Unidos. Por eso es que Estados Unidos tiene prácticamente bases militares en toda Latinoamérica. Por ejemplo, en Colombia tiene 7 bases militares. Y usted se preguntará, ¿para qué tiene 7 bases militares en Colombia? Bueno, para lo que es el tráfico de drogas. Y esto es algo que lo que no habla él. Porque si él habla sobre eso en Estados Unidos, donde están ellos, le cortan el programa a estos muchachos de 99% y a lo mejor lo llevan preso por difamación. Pero vamos a escuchar al diputado mm, Guillermo Bermejo, que habla sobre lo que es el narcotráfico que hay también en Estados Unidos, porque Estados Unidos también se convirtió en un narcoestado. Colombia y Perú han aceptado a rajatabla una política impuesta por Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico. Y acá quiero hacer un enorme paréntesis para que se den cuenta que donde están nuestros amigos los gringos siempre hay problemas. Cuando los talibanes gobernaban Afganistán antes de la invasión norteamericana, los talibanes, ¿no?, que tenemos un montón de cosas para criticarles y condenarlos, bueno, pero por lo menos en materia de lucha contra las drogas lo habían hecho bien. Habían desaparecido los cultivos de amapola de Afganistán. Las drogas derivadas del opio, entre ellos la heroína. Llegaron los norteamericanos y el cultivo de amapola se multiplicó por 1000, convirtiendo a Afganistán en el primer productor de heroína del mundo. Y la gran pregunta del millón que yo siempre hago: ¿cómo un país que no tiene fuerza aérea, que no tiene naval, que no tiene policía, que no tiene ejército porque ha sido invadido por otro país, puede lograr que esos cultivos y ese procesamiento de heroína pasen de Afganistán, que quede en el lejano oriente, y termine en París, y termine en Nueva York, y termine en Los Ángeles metiéndose a las venas de los adictos en esos países? ¿Quién las lleva? Yo creo que todos tenemos más o menos una respuesta clara, ¿no? Los únicos que pueden llevarlas son ellos. Ahora que han vuelto los talibanes, otra vez comienzan a reducirse los cultivos de amapola. Cuando ustedes se refieran, por ejemplo, a las drogas químicas, estas que son pastillas, ¿no? ¿Quién es el máximo productor de drogas de esa naturaleza? Las drogas sintéticas, que les llaman. Los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso ahora ven, ¿no? Ahora parece The Walking Dead, ¿no? Cuando van a algunas zonas de Estados Unidos y ven a todos los chicos medios desmayados con estas nuevas drogas que han salido, uno se pregunta cómo un país con la tecnología tan alta como Estados Unidos, con esos equipos de élite, de policías y militares que tienen, no pueden detener el tráfico de cocaína. Es que en el fondo se usa la estrategia de lucha contra el narcotráfico para tener injerencia militar en otros países. Ahí pudimos escuchar claramente lo que habló Guillermo Bermejo. Guillermo Bermejo, en mi opinión, se desenvolvió de una manera impecable cuando habló sobre lo de Estados Unidos, que Estados Unidos ahora es un narcoestado, porque eso es lo que es. Y no solo eso, vive de los Estados Unidos y se
se sostienen ellos, sino también que Estados Unidos se sostiene de las guerras y los conflictos armados que hay hoy en día. Por ejemplo, entre Rusia y Ucrania y lo que es la venta de armas que le está haciendo a Israel. Lo que no entienden, por ejemplo, lo que es el presidente Vladimir Zelensky, es que Estados Unidos les está vendiendo armamento usado a unos precios exageradamente elevados. Armamentos que a lo mejor ellos ya usaron y lo que hicieron fue, se podría decir, los renovaron, colocándole ciertos aparatos para que volvieran a funcionar, para que vendérselos a ellos. O sea, le están vendiendo armamento de segunda mano. Cuando él me habla sobre lo que es el paramilitarismo, él tiene que tener en cuenta que donde hay mayor guerrilla y paramilitares es en Colombia. Creo que Melanio Escobar debería revisar un poco también esas estadísticas que él buscó. Cuando él me habla también cuando él habla en este video sobre lo que es el extractivismo y lo que es la minería ilegal, el gobierno ha tratado de lo que es cancelar o destruir lo que son las minerías ilegales. Pero en cambio, él tiene que tener en cuenta que hay países que tienen mayores reservas de oro y ni siquiera tienen una mina. Por ejemplo, tenemos aquí Alemania, Italia, Francia y Reino Unido, que se hicieron ricos, que se hicieron países de primer mundo a costilla de lo que fue el continente africano y el continente de Sudamérica. Eso es una cosa que debería tener en cuenta este chamo, Melanio Escobar. Porque uno de los mayores países que tiene reservas de oro en Europa es Francia, y Francia no tiene ninguna mina, pero sí tiene varias minas ilegales, donde las condiciones de trabajo son asquerosas, se podría decirle así, donde las personas no cuentan con los recursos necesarios para la protección personal por si llega a pasar algún derrumbe en estas minas. Y estas minas, mayormente este tipo de gobiernos lo tienen en África. Con respecto también a lo que es el tráfico de personas. El Reino de Inglaterra se ha visto involucrado en varios escándalos de tráfico de personas, de la venta de niños, adolescentes, de la venta no solo, sino también para el uso sexual. Entonces, yo creo que debería revisar un poco también esas estadísticas, porque el Reino de Inglaterra se ha vuelto un puerto para los criminales de tráfico de personas para llevarlos allá y venderlos. Lo que dicen las autoridades es que es difícil que las autoridades encuentren a las víctimas, no solo a las víctimas, sino que se les hace más difícil encontrar a los criminales que venden a personas en Inglaterra. El tráfico de personas allá en Inglaterra ha subido de 10.000 a 13.000 personas, donde hay estadísticas también que se han demostrado que puede llegar hasta 80.000 personas. Entonces, cuando Melanio Escobar habla sobre lo que es el narcotráfico, paramilitarismo, el extractivismo, minerías ilegales y el tráfico de personas, él tiene que revisar que no solo en Venezuela estos poderes sostienen al chavismo, sino también que estos países, estos estados sus ingresos dependen de estos cuatro poderes que él nombra. Por ejemplo, Estados Unidos depende del narcotráfico con Colombia, Colombia con el paramilitarismo, lo que es las minerías que tiene ilegalmente estos países europeos, que les nombré Alemania, Francia, Italia, que tienen en África, que son minerías ilegales, solo sostienen a ellos, y por eso es que ellos tienen las mayores reservas de oro allá en Europa. Y lo del narcotráfico, tiene que tener en cuenta sobre que los mayores traficantes de personas es la corona de Inglaterra.